Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mire lo que dice acá. Pablo nos está diciendo que Cristo nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición de la ley. Es interesante. La ley era una bendición para el pueblo de Israel y para el hombre, pero se transformó en una maldición no porque la ley fuera mala, sino porque nosotros no podíamos cumplir ese estándar que nos exigía la ley. O sea, el problema no era Dios ni la ley, el problema éramos nosotros. Nosotros, yo era el problema, tú eras el problema, el mundo es el problema, el ser humano es el problema. Y entonces, en Jesucristo, Pablo, a través del ejemplo del matrimonio, y acá en Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, nos dice que Cristo nos redimió de esa maldición que nos pesaba sobre nosotros. Es decir, la ley ya no tenemos que cumplir la ley. ¿Se entiende? Eso es en palabras sencillas. No podemos vivir la vida cristiana bajo el régimen de la ley. Hay que morir. Así como la semana pasada en el capítulo 6 vimos que había que morir al pecado, que en Cristo habíamos muerto al pecado y que ya no tenía poder sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Y ahora teníamos el poder para vivir para Dios. También hemos muerto a la ley y ya la ley no pesa sobre nosotros. Ya no tenemos que cumplirla. Y aquí es interesante porque Cristo nos redime de esa maldición, y aquí es donde mucha gente tiene el problema con estas cosas, porque hay mucha gente que dice: entonces, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? ¿Cómo es que yo entonces puedo hacer lo que quiero? Y ahí es donde no hemos entendido, y vamos a ir a eso, que es el Espíritu Santo el que ahora toma el control de nuestra vida. Que no somos gobernados externamente por una ley. La ley no cambia el corazón del hombre, hermanos. Aún después de cristianos, el solo hecho de que esté la ley ahí, no la cumplimos. Sigue estando ahí. Cuando nosotros conocemos las leyes de tránsito y vamos en distintos lados, cruzamos a veces como peatones a mitad de calle y nos exponemos a un gran riesgo. Sabemos que no se puede cruzar en la esquina, en la mitad de calle, no cruzamos en las esquinas como la ley lo establece. La ley establece que podemos cruzar en las esquinas, en los pasos peatonales o regulados por semáforo, pero nosotros cruzamos la mitad. Nos da lo mismo. Y aunque conocemos la ley, la transgredimos igual, ¿se entiende? Porque por más campañas publicitarias que se hagan, que cumplamos la ley. ¿Cuántas veces se ha dicho no beba cuando conduzca? En nuestro país es una tragedia lo que ocurre con ese tipo de cosas. Es una tragedia porque mucha gente muere con eso, pero por más que se diga y por más reglado y normado que esté, eso no va a cambiar la condición de la persona. No la va a transformar. ¿Y qué va a hacer? Va a transgredir la norma. ¿Y qué va a venir? El castigo. Como cristianos nosotros hemos sido liberados de la ley. Ya no nos va a castigar la ley. Pero ahora tampoco la vamos a cumplir porque desde afuera nos estén diciendo que hay que hacerlo, sino que ahora nuestra vida va a empezar a dar fruto en Jesús. Que es muy distinto. ¿No? Por eso es un punto importante. Entonces, hermanos, en Cristo morimos a la ley. Y vamos también a Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 14 y 15. Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Está a su derecha, de Romanos hacia la derecha. Efesios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, Jesús, ¿no? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Nos dice Pablo acá que Jesús llevó en su carne, abolió en su carne. ¿Qué quiere decir abolir? Y se terminó con la maldición que pesaba sobre nosotros. Terminó, acabó con las enemistades en su carne, en su cuerpo, acabó con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en mandamientos externos. Terminó con eso. La promesa de Dios a Israel, ¿cuál fue? La ley la voy a poner, ¿dónde? La voy a sacar de afuera, la voy a poner en sus corazones. Esa fue la promesa de Dios a Israel. Y voy a darle un corazón nuevo, un corazón de carne. Y allí voy a poner yo mi palabra para que dé fruto. ¿Te fijas? No está fuera. No está fuera ahora. Ya no es una ordenanza que está afuera. No, nosotros nunca vamos a hacer espiritual a una persona así, de la manera de mostrándole la ley. O tienes que hacer una larga lista que diga, mira, tienes que vestirte así, tienes que orar así, tienes que estudiar así, tienes que hacer esto así. Así no se va a lograr que una persona sea una persona espiritual. O una persona llena del Señor, más cerca de Dios. Eso va a suceder cuando conozca a Jesús, ame a Jesús. Por amor voy a guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces Jesús en su carne, en su cuerpo nos dio vida. También Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14, más hacia la derecha aún de Efesios. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14. ¿Estamos? Dedo para arriba. Dice, Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y esto es importante, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos que estaba contra nosotros? El acta de los decretos que estaba contra nosotros era obviamente la ley. Ese era el acta que era contra nosotros. Porque era santa, porque era justa, pero nosotros no, y entonces eso nos pesaba a nosotros. Teníamos que morir a la ley porque por medio de la ley no podíamos vivir para Dios. Si estamos sujetos a la ley, seguiríamos viviendo y siendo un viejo hombre sin fruto. Por medio de la ley no podemos dar fruto para Dios. No podíamos vivir para Dios si estábamos aún en la ley, porque la ley no podíamos cumplirla, era incumplible. No podíamos cumplirla. Era un decreto que había contra nosotros. La ley los condenaba todo el rato. Y recordemos algo, que Jesús cuando vino entregó la ley como correspondía, con la interpretación correcta. Porque, por ejemplo, los fariseos que decían ellos que cumplían la ley, ¿se acuerdan? Ellos decían que ellos eran perfectos, cumplían la ley al pie de la letra, diezmaban el eneldo, el comino, o sea, hasta lo más chico. Se amarraban el pie con una cierta distancia para no trabajar más de la cuenta los días de reposo. O sea, eran tan extremos. Bueno, ellos les pusieron muchas más cosas, pero cumplían meticulosamente con todo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿oíste qué fue dicho? ¿Cierto? Le dijo, ¿se acuerdan? No adulterarás. Pero Jesús interpretó correctamente el espíritu de la ley. Dijo, ahora yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer, cualquier hombre que mire a una mujer, o al revés, que es lo mismo, ¿no? Y lo mirare y la deseare en su corazón, dice que ya adulteró. O sea, la ley no nos pesaba en contra por lo que hacemos afuera, sino por lo que hacíamos dentro del corazón. Dice también
que nosotros pensamos decir fatuo a nuestro hermano, o tonto, o torpe, es lo mismo que si lo hubiéramos agarrado un cuchillo y lo hubiéramos asesinado. Eso dice la ley. No es un problema de afuera. ¿Se fija? Porque entonces la ley nos refleja lo malvado que era nuestra condición por dentro, no lo que hacíamos afuera. Los fariseos parecían muy, muy santos con sus 4 borlas ahí de sus mantas y orando y ¿qué? Pero el Señor los conocía. Jesús los conocía. Como Jesús nos conoce a nosotros. No. La ley no era un tema solamente externo, nos llevaba a mirarnos internamente. Y ahí es donde el pueblo de Israel falló, ¿no? Ellos pensaban que era fuera nomás, que se podía cumplir. Puedo engañar a las personas, pero a Dios no lo voy a poder engañar. Él sabe la condición que yo tengo. Entonces no podíamos servir a Dios bajo el régimen de la ley. Tenemos que morir a la ley. Y no podemos morir a la ley si nosotros no hemos muerto con Cristo. No nos hemos identificado con Cristo, ¿no? Entonces, en Cristo somos libres de la ley. Ahora, aún después de cristiano, la ley es una carga que no podemos llevar. Y este es un tema un punto muy importante. Aún después de cristianos, la ley no es una carga que tú puedas llevar. Y esto quiero que quede bastante claro. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 15, Hechos es la historia de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Jesús ya no estaba, Jesús ascendió a los cielos y le dio la tarea a los discípulos de ir y hacer discípulos, y para eso les dio la promesa del Espíritu Santo para sus vidas. Pero en el capítulo 15 había un problema, se trató un problema. Los hermanos judíos estaban obligando a los hermanos gentiles a circuncidarse y a guardar la ley. Entonces, hay una discusión, hay un concilio en Hechos capítulo 15. Si tú puedes anotar el pasaje, el versículo, Hechos capítulo 15, lo puedes anotar, lo puedes leer más rato, a la noche o a la tardecita cuando llegues a la casa. Pero en ese capítulo nosotros vemos la historia o lo que sucede allí con un gran concilio que hubo para tratar el tema que estaba pasando. Y Pedro en el versículo 10 del capítulo 15 le dice a los judaizantes, le dice: ¿por qué insisten en poner cargas sobre los gentiles que ni ustedes pueden llevar? Pedro les dice a ellos: ¿por qué ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar? ¿Se fija que el cristiano nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por medio de Cristo, no puede tampoco llevar la ley? No es una carga que tenga que llevar. ¿Cuál es la carga que ahora lleva el cristiano? La carga de Cristo. Jesús dijo, ¿qué dijo? Que su carga era ¿cómo? Llevad mi yugo, dice. Llevad mi carga. Mi yugo es, ¿cómo es? Fácil. La carga es fácil y ligera, ¿cierto? Es fácil y ligera. Esa es la carga que hoy llevamos, de Jesús, no la de la ley, que era pesada y que no la podíamos llevar. La de Cristo sí la podemos llevar, ¿entiendes? Pero la de la ley no la podemos llevar. No puede ser de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, les dijo Pedro a esos hombres, ponen cargas sobre las personas que ustedes no pueden llevar. Nunca van a poder llevar. Ni lo pudieron llevar, ni la podrán llevar. Aún después de cristianos, aún después de convertidos, hermano. Entonces, cuidado, ojo con eso, porque cuando alguien viene a Cristo, por primera vez, ustedes son sus hermanos y ustedes tienen que llevarlo, y nosotros, obviamente, todos, pero tenemos que guardarnos de ser legalistas con ellos. Esta es una iglesia que se ha caracterizado por ser una iglesia de gracia y no legalista con las personas. Todos llegamos acá, y la mayoría llegamos acá como estábamos. Yo llegué con el pelo largo, con aro, con negro y todo rockero ahí, y los hermanos me recibieron.
y mis pastores me recibieron y me dieron la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo el trabajo que tenía que hacer. Nadie me dijo, ¿sabes qué? Tú para entrar aquí tienes que cortarte el pelo, para entrar aquí tienes que dejar de fumar, para entrar aquí tienes que dejar de hacer esto. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es abierta a todo pecador que venga con un corazón contrito y humillado para que el Señor venga a su vida y lo reciba. No tenemos normas y reglas. Tenemos a Jesús y eso es suficiente. Vamos a Gálatas otra vez, capítulo 2, versículos 19 al 21, por favor. Gálatas, capítulo 2, hacia la derecha nuevamente, versículo 19 al 21. Dice Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la ley hubiera tenido el camino para hacerte un hijo de Dios, entonces que viniera Jesús estuvo de más. Nos ahorramos todo, nos ahorramos que Jesús vino, que se humilló, que tuvo que nacer en Belén, que pasó todo lo que pasó, que mataron a un niño menor de 2 años porque le querían dar muerte a él. O sea, se ahorra toda la historia si la ley hubiera traído la solución. Pero la ley no la traía. Por esa misma razón, entonces, si la justicia hubiera sido por la ley, entonces Cristo estaba de más. Pero Cristo es fundamental, vital en la vida, en la historia de la humanidad. Sin Jesús, la ley todavía pesaba sobre nosotros. Todavía pesaba sobre nosotros esa sentencia. Esa sentencia. Si en el fondo es como que una persona estaba, pongámoslo en términos de ahora, ¿no? En la ley hoy día, una persona condenada, por ejemplo, una persona condenada porque transgredió la ley simplemente. Es condenada y es llevada a la cárcel, y estaba en la cárcel ya. Es como si viniera una persona y diga, no, yo quiero que esa persona, yo voy a pagar, yo me voy a meter preso para que esa persona salga. Y Cristo fue hecho maldición. ¿Te fijas? Tomó el lugar de nosotros. Jesús tomó nuestro lugar, tu lugar, mi lugar, para que esa maldición ya no cayera sobre mi vida. Es maravillosa la libertad que tenemos en Jesús. Y por eso hay tanto cristiano que está así como amargado porque no ha conocido esta realidad. Lo que significa la libertad de Jesús. De que ahora ya no estoy bajo el régimen de la ley. Y viendo este ejemplo que Pablo nos ha dado acá en Romanos 6 del matrimonio, mientras el marido vive, ¿qué decía ese pasaje, esos versículos, se acuerdan? Que mientras la mujer estaba con su marido, la mujer no podía tomar otro marido, obviamente, si no era adúltera, ¿no? Se transformaba en adúltera. Pero tenía que esperar, si el marido se moría, ella quedaba libre por esa ley, era ella libre, es decir, la persona moría, y esa muerte hacía libre que esa mujer pudiera casarse con otro marido. Bueno, el marido antiguo es la ley. El marido nuevo es Jesús. La mujer, nosotros. Entonces, no puedo vivir mientras estoy bajo la ley, bajo la gracia. No puedo tener ese nuevo marido que es mejor que el otro, hablando en esta analogía, ¿no? Suena raro, pero acuérdense que no estamos hablando de temas matrimoniales, estamos hablando de esta analogía. Tiene que morir al anterior para que el nuevo me case con este nuevo marido, que es Jesucristo, ¿no? No pueden convivir los dos, ¿se entiende?
Por eso mismo el cristianismo no lo vivo en la ley, lo vivo en Cristo. Tiene que morir la ley, tiene que morir el antiguo hombre, tuvo que morir nosotros como cristianos, tuvimos que morir primero antes de venir a Cristo. Identificarnos con Jesús y morir en Cristo. La maldición de la ley ya murió ahí. Cristo la llevó y nos resucitamos ahora en Cristo con una nueva vida y donde la ley ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros, ni sentencia sobre nosotros. Eso es. Somos de Jesús, el nuevo marido, y ya murió el antiguo hombre. ¿Se entiende? Ya murió. Mientras no muramos a la ley, hermanos, nunca andaremos en Cristo ni disfrutaremos de la gracia de Dios. Ya no andamos por medio de votos. ¿Ha escuchado eso usted? No botox, voto. Voto. ¿No? Dice, esas promesas que nosotros hacemos al Señor. No, que ahora sí voy a seguirte, ahora sí voy a hacer esto, y va a ver que cuando usted dice eso, al otro día ya está fracasando. Porque a mí me ha pasado también. Acuérdense, yo vengo de un trasfondo bautista, de un trasfondo muy legalista. Muy, muy, muy legalista, en que nos obligaban a muchas cosas. En que si yo era bautizado tenía que ir a todas estas cosas, tenía que hacer todas estas cosas, y no era la manera de ser espiritual una cosa. Yo vengo de ese trasfondo, y bien, son hermanos también, ¿sí? Pero cuando voy a ver estas páginas de la Biblia, veo que hay libertad en Cristo. Veo que nunca la ley externa ni las ordenanzas me van a hacer una persona espiritual. Y voy a fracasar y fracasar. Así que en lugar de perder tiempo haciendo votos al Señor, porque también habían retiros que nos llevaban a hacer votos al Señor. Vamos a ir a una fogata, es clásico, ¿no? Y ahí en la fogata nos llorábamos y echábamos los pecados ahí que teníamos ocultos, no sé qué cosa, en un papel y los tirábamos al fuego, y era emocionante. Pero lo frustrante era que llegamos a la casa y seguía el mismo tema. Ese pecado que yo con tanta fe, entre comillas, echaba ahí en esa fogata, llegaba a la casa y de nuevo revivía. Porque no había entendido esto, pues. Que es Jesús el que me va a hacer un hombre espiritual, el que me va a hacer dar fruto. Entonces, ¿dónde tenía que poner mis fuerzas? En concentrarme en conocer a Jesús. Ahí sí tenemos que poner nuestra fuerza, hermano. Yo sé que tú también estás seguramente en algún momento de tu vida haciendo estas cosas, o tal vez las estás haciendo en este momento. Pero mientras no mueras a la ley, nunca andarás en Cristo, ni disfrutarás de la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Pablo es un buen ejemplo, porque Pablo tuvo que morir al hombre fariseo que era. ¿Te acuerdas lo que era Pablo? Pablo era un fariseo. Y no cualquiera. Mira, vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 7. Este pasaje no estaba anotado, pero allí aparece en Filipenses, hacia la derecha también. Capítulo 3, versos 4 al 7. Dice, porque nosotros, Filipenses 3, 4 al 7, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, Pablo está desafiando a la gente aquí que quiere vivir la vida cristiana a través de las reglas. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero mira el 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo con toda su vida perfecta, entre comillas, antes de venir a Jesús, en la ley, irreprensible dice, para volver a nacer en Cristo, tuvo que dejar todo eso, aún siendo bueno.
¿Entiendes? El Pablo fariseo tuvo que morir. ¿Sabes qué? Tú, aún las cositas buenas que podías haber tenido, nosotros teníamos que morir a todo para ser nuevas criaturas, para ser nuevas personas en Cristo, ¿no? Entonces, Pablo estimó la vida en la ley como pérdida por amor de Jesús. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Estimó la ley como algo que era una pérdida. Su vida antigua en la ley fue pérdida de tiempo. Y tal vez tú estás perdiendo tiempo, como yo lo perdí también tratando de caminar el cristianismo en la ley. Vamos a perder tiempo si hacemos eso. Vamos a perder tiempo precioso en que podemos conocer a Jesús, en que vamos a amar a Jesús, profundizar en el conocimiento de Cristo para llegar a amarlo, porque Él nos amó a nosotros primero. Llegar a entender cuánto nos ama Dios. Pablo descubrió que no había vida en la ley. No había amor en la ley. ¿Qué amor hay en la ley si te dicen tienes que orar y tienes que venir a orar a las 7 de la mañana, como me decían a mí? Entonces yo entendía esto, entonces es, ¿qué es? ¿No? Así funciona, pensaba yo, hasta que descubrí, y yo sufría porque no tenía ganas de orar, ¿entiendes? A las 7 de la mañana. Yo sufría por eso. Hoy uno puede decir muchas cosas, hoy uno puede decir, bueno, gracias a la obra del Espíritu Santo, hoy puedo orar al Señor. Yo hoy puedo sentir la necesidad de orar al Señor. Tal vez a las 7, tal vez a las 6, tal vez a las 11, da lo mismo, pero está la necesidad de orar al Señor. ¿Te fijas? No había amor en la ley, hay solo obligación en la ley. En esa vida tú no vas a encontrar satisfacción. Como cristiano, aún después de cristiano, no puedes cumplir esa ley. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Que nosotros en Cristo ahora no servimos bajo el régimen de la ley, sino que bajo el nuevo régimen del Espíritu. Vamos a Romanos 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Subraye eso, por favor. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cristo es el segundo marido que nos permite llevar el fruto que no podíamos llevar con el primer marido de la historia, de la analogía que nos da Pablo. Por esa razón, hoy no servimos bajo el régimen de la ley. Si tratas de llevar tu relación con Dios de esa manera, a través de la ley, vas a fracasar. Una y otra vez vas a fracasar. Hasta que te rindas, que es lo que a mí me pasó. Me tuve que rendir y decir, ¿sabes qué? Voy a Jesús. No puedo. No puedo. De eso se trata, para eso era la ley. La ley era para que nosotros nos rindamos. Y digamos, no puedo vivir esta vida, necesito alguien que me libere de esto. Y esa persona es Jesús. Tratando de vivir la vida cristiana hoy día, cumpliendo la ley con nuestras fuerzas, vamos a hallar que vamos a fracasar. Y nunca olvidemos que esas fuerzas, ¿sabe de dónde vienen? Vienen del primer Adán. Son fuerzas humanas, son fuerzas del Adán caído. ¿Usted cree que con la fuerza del Adán caído vamos a poder ser y agradar al Señor y servir al Señor? No podemos. Tenemos que servirlo bajo el nuevo Adán, el postrer Adán, por medio de Jesús. Muchos hemos intentado de caminar en la ley, siendo cristianos. Y hemos tenido que enfrentar el fracaso para ir a Jesús. ¿Sabes? También recuerdo a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que
Jesús dijo a sus discípulos que todos se iban a escandalizar de él. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Ese es un clásico, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la respuesta de Pedro? Jesús dijo, todos se van a escandalizar de mí. Y Pedro ahí, con mucha sinceridad, eso tenemos que tenerlo en claro, con mucha sinceridad, le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Y yo voy a ir, Señor, hasta la muerte contigo. Lo dijo así, ¿verdad? Ahora, ¿sabe? Pedro fue sincero en lo que estaba diciendo. Como también nosotros hemos sido sinceros cuando le decimos, Señor, hoy día sí me pongo las pilas, este año sí me pongo las pilas contigo. Señor, yo te prometo que ahora sí voy a ir a la capilla y voy a servir, voy a llegar a la hora, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, un montón de cosas. ¿Cierto? Voy a leer la Biblia, ahora sí que voy a empezar a estudiar la Biblia, me voy a dar el tiempo mañana, voy a empezar a tener un régimen de oración, y finalmente Pedro también pensaba que lo podía hacer, ¿te fijas? Y ya sabemos cómo terminó la historia. Que aunque Pedro quería hacerlo, dentro de sí no podía hacerlo. Y falló. Y negó al Señor en 3 oportunidades. Y en la última se nos dice que Jesús desde lejos iba pasando y lo miró. Lo observó. ¿Sabes por qué yo digo que era sincero? Porque igual se atrevió a andar ahí. Igual se atrevió a andar ahí en el patio podríamos decir, podían encontrarlo ahí, con esa salvedad. O sea, igual se atrevió a andar cerca de Jesús, pese a que sabía que iba a ser un ambiente hostil. Por eso digo yo que era sincero. Pero lo negó igual 3 veces. Porque por muy sincero que haya sido, no podía hacerlo en su fuerza. No lo podía hacer en su fuerza. Años más tarde, Pedro fue llevado y fue crucificado por Jesús, por seguir su fe. Y no lo negó, aún en esa condición. ¿Cuál fue el cambio? El trabajo del Espíritu Santo en la vida de Pedro. No su fuerza. Su fuerza lo hizo fracasar, negando al Señor 3 veces, pero el Espíritu Santo en su vida y el fruto de la relación con Cristo a través del Espíritu Santo en su vida le permitió no negar su fe cuando lo fueron a detener los romanos y cuando lo quisieron crucificar. Y él dijo, yo no quiero que me crucifiquen tal como Jesús, porque eso sería una afrenta para él. No soy digno de ser crucificado como mi maestro, y pidió ser crucificado al revés, al otro lado. La diferencia fue que antes el Pedro quiso en su fuerza servir a Dios, pero el Pedro de después del Espíritu Santo lo sirvió en el Espíritu, en el nuevo régimen del Espíritu. ¿Entiende, no? Hermanos, nosotros nos va a pasar lo mismo que Pedro. Vamos a fracasar si servimos al Señor en nuestras fuerzas. Necesitamos entender que estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. En Cristo podemos entrar a ese nuevo régimen del Espíritu, no el de la ley. Por eso es tan importante que se una a Cristo, que te unas a Cristo, que nos unamos a Cristo, que con Cristo estemos juntamente crucificados, identificados total y completamente. Nuestra vida llena en Cristo. Y así nuestra vida va a dar fruto. Si nuestro cristianismo se basa en el cumplimiento de las normas, vamos a morir. Vamos a fracasar. Eso debe ser sepultado y muerto para unirme a Jesús. Debes hacer morir esa cosa que queda de ley en tu vida para que vivas completamente para Cristo. Cristo no puede compartir ese espacio con la ley porque son incompatibles. La ley tenía otro propósito. Ahora solo Cristo es el que gobierna nuestras vidas.
Solamente unidos a Jesús podemos agradar a Dios con la fuerza y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Solamente en Cristo podemos servir en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Sujeto a la ley, no vamos a llevar fruto para Dios. Nuestra permanencia en Cristo sí lo hará. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, hacia la izquierda de Romanos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 al 5. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, estamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Importante el 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, subraye, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Note bien, no dice, bueno, pueden hacer algunas cosas. Me dice, nada pueden hacer. Jesús es todo. Sin Jesús no puedes. Pero los que estamos en Jesús, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar ¿cuánto fruto? Dice, mucho fruto para Dios. En la ley no puedes hacer eso. Vamos a dar mucho fruto en Cristo, unidos a Cristo. Bajo la ley nunca pudimos ni podremos llevar el fruto que vamos a llevar en Cristo. No lo podemos llevar. Hoy sí lo podemos hacer, pero no en la ley, no cumpliendo reglas, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. Me encanta esto, el nuevo régimen. Una nueva dieta. Una nueva comida, nuevo todo, nueva vida. Es un tema de amor, no es un tema de después que resucitó Pedro, lo mandó a buscar? Después que resucitó Jesús, mandó a buscar a Pedro. ¿Se acuerdan que él se fue triste porque lo había negado, po? Pero eso es lo bueno, hermanos, que Jesús nos va a buscar, po. Si cometimos el error, si en realidad intentamos con nuestra fuerza y no pudimos, Jesús quiere quiere ir a buscarnos, pues, para ahora sí hacernos dar fruto o llevar fruto. Porque en Juan capítulo 21, en los versos 15 al 19, está cuando Pedro ya viene y el Señor lo ve y está a su lado. Y Pedro dice que ahí que cuando hubieron comido, después se dirigió a Pedro Jesús y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Más que a estos. Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya va una. La segunda vez le dijo, la respuesta fue: apacienta mis corderos, dijo Jesús. Después le dijo, segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo por segunda vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le respondió Pedro? Ya la tercera vez, ¿sabes qué? Ahí cambió de palabra el Señor para referirse al amor. Las dos primeras había usado ágape, que es el amor de Dios, y ahora lo cambia a fileo.
Jesús bajó la calidad del amor y Pedro se dio cuenta de eso. Y Pedro agachó la cabeza, me imagino, así como, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y ahí recién, cuando Pedro vio que era incapaz, él, y que necesitaba depender de Jesús, le respondió, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto te digo que cuando eras más joven, hacías lo que tú querías, te ceñías, ibas donde quieras, y ahora, cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, dando a entender que iba a morir con las manos extendidas. Y Él te llevará donde no quieras. Y después de eso le dijo, sígueme. Sígueme. Es la segunda vez que Jesús llama a Pedro. La primera vez, cuando Pedro andaba pescando ya, ¿se acuerdan? Cuando lo llamó como su discípulo. Y la segunda vez es para que ahora venga a una vida libre en el Espíritu. Ven. Venga, pues. Y ese es el llamado del Señor, ¿sabes? Cuando Pedro dijo, tú sabes que te amo, pero tú sabes que también he fracasado. Porque 3 veces le preguntó el Señor si le amaba, y 3 veces Pedro le había negado. ¿Coincidencia? No, pues. ¿Usted cree que Pedro no se acordó? ¿No se acordó que en la tercera vez que lo negó miró a Jesús? Imagínate lo fuerte para Pedro. Pero ¿sabes qué? Pedro, Señor, tú lo sabes todo. O sea, entendió la lección. Señor, te necesito a ti. Soy un fracasado. Eso es lo que en el fondo le dijo Pedro a Jesús. Jesús, fracasé, tiene razón, fracasé. Pensaba que no podía vivir para ti, pensaba que no te iba a negar, pero lo hice. Y ahí Jesús le dice, sígueme. ¿Entienden? Hermanos, la vida en la ley nos va a llevar al fracaso. Si tú confías en tu carne, o en las normas, o en la ley, te va a llevar al fracaso. Pero en el Espíritu me va a llevar una vida llena, plena, en Cristo, con fruto. Con fruto, no con obras, con fruto. La diferencia entre las obras y los frutos, ¿cuál es? Que las obras las hacemos nosotros. Pero el fruto es trabajo de ¿quién? Es trabajo del Espíritu Santo. Es trabajo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para dar fruto? Dice, ¿qué dijo Jesús en Juan 15? Permanecer en Él. Permanecer en Jesús. Porque si tú te sales de Jesús, tu vida no va a dar fruto. Pero en Jesús, tu vida sí va a dar fruto. Hermanos, hoy tomamos la Santa Cena y Jesús nos está invitando a este nuevo régimen del Espíritu. Nos está invitando a salir de este régimen de normas y de reglas. ¿Cuánto mal y cuántos daños le han hecho estos regímenes antiguos a la iglesia de Jesús? ¿No? La estructura, la ley, esas como obligaciones. ¿Cuántos daños le han hecho a la iglesia? Nuestra iglesia partió como una iglesia que cuando llegó aquí a Temuco, inmediatamente dijeron, no, esos son chascones, son estos, son los otros. Pero está bien, está bien. Lo importante es que demos fruto para el Señor. Y que no sigamos e insistamos con que nosotros tenemos la fuerza, sí, nosotros podemos. ¿No? Como hoy día muchas veces se enseña. No, tú puedes, tú levántate, varón de Dios, levántate, mujer de Dios. ¿Han escuchado esos tipos de enseñanzas por ahí? Levántate con la fuerza y que toma la armadura y la espada y anda adelante. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo no puedo. Tú puedes hacerlo, no, yo no puedo hacerlo.
Pedro tuvo que entender que no podía hacerlo. Pablo tuvo que aprender que no podía hacerlo. Todos los discípulos de Jesús tuvieron que aprender que no podían hacerlo. Que había que morir a esa vida. Identificarme con Cristo y vivir para Cristo. Cristo es vida, por eso es vida. ¿Qué vida nos ofreció Jesús? Dijo, yo le voy a dar vida. ¿Y vida en qué? Abundancia. Una vida abundante, llena de fruto en nuestra vida. Pero en la ley no podrás. Y en tus fuerzas tampoco. Solo en Jesús. Vamos a orar. Y Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por poder estudiar este tremendo libro, Señor, de Romanos, en que podemos ver en él la maravillosa gracia que has tenido con nosotros, el amor con el que nos has